Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Muchísimas personas contactan conmigo, me escriben y me dicen, oye, Miquel, ¿qué habilidades clave tendría que tener un especialista en productividad personal? ¿O qué debería conocer yo para dedicarme a esto? Pues bien, la verdad es que cuando me lo preguntan no sé muy bien qué decir porque hay tantas cosas que se pueden aprender que tuve que empezar a recopilar, a anotar cosas, a ver qué es lo que se podía hacer y estuve pensando creo que ya lo tengo. Entonces, antes de saber todas las habilidades más técnicas o herramientas que puedes desarrollar, creo que hay una parte elemental que tiene que ver con tu mindset, es decir, la forma de entender las cosas como profesional de la productividad personal. Así que si te esperas unos segundos, ¿de acuerdo? Empezamos ya y vamos a ver un total de 8 claves para que seas un profesional de la productividad personal. Vamos allá. La primera clave tiene que ver en tener la mente abierta. Sí, esto lo digo porque a veces nos pasa que estudiamos una metodología concreta de productividad o de cualquier cosa y creemos que todo el mundo tiene que cumplirla a rajatabla. No entiendes que alguien lo haga de forma diferente. Parece ser como si te estuviera básicamente vacilando esa persona, pero ¿de qué vas? ¿Estás intentando quebrantar la metodología? Creo que al final, bromas aparte, hay que tener la mentalidad abierta e intentar que todo el mundo lo haga a su manera. Por supuesto, hay una forma de explicarlo y tú consideras que esta es la mejor, pero al final hay que entender que cada una de las personas es libre para poder aplicarlo y lo más importante es que lo hagan, que funcione, porque a partir de aquí esa persona querrá experimentar más, saber más como tú y entonces tendrás la sensación, de acuerdo, de que estás avanzando. Así que eso, no te obceques en una metodología concreta, sea abierto, de acuerdo, y entiende que cada persona es un mundo y al final lo que tú quieres es su máximo bienestar. La segunda clave tiene que ver con el cambio constante y el aprendizaje continuo. Al final no podemos entender que la productividad es una cosa estable en el tiempo, que la aprendes una sola vez y ya está. No te quedes siempre con la urgencia, con la importancia, con los distintos datos que tenemos. Al final lo que hay que hacer es saber lo último en diferentes sectores porque podemos incorporar cosas que no tienen nada que ver con la productividad. Fíjate que puede ser temas relacionados con la inteligencia artificial, temas relacionados con la neurociencia mismo, es decir, la productividad no es algo estanco, sino que realmente puede ser combinable con otras metodologías, así que no te quedes solo con esa temática en concreto, intenta explorar otras vías para que sobre todo tengas la máxima información a tu poder. Al final el aprendizaje es continuo, cada vez tenemos que saber más para poder dar visibilidad, solución a todo lo que se plantea dentro de la productividad personal. La tercera clave tiene que ver con respetar la diferencia. Igual que decíamos el primer punto en el cual no te tienes que obcecar ni obsesionar con tu propia metodología, hay que entender que hay gente que te va a cuestionar las cosas y decir cosas que a lo mejor no te gustan. Así que creo que es interesante aceptar todo ese tipo de críticas. Sí, al final duelen un poco. Al principio es como, uy, ¿qué pasó? Pero después vas entendiendo que al final es la parte más natural de cualquier proceso de cambio. Cuando a una persona le dices cosas que a lo mejor nunca había escuchado, puede básicamente reaccionar de dos maneras. La primera es, ah, qué interesante, intentaré probarlo. Y la segunda, buah, esto a mí no me va a funcionar seguro, voy a poner resistencia máxima. Así que te vas a encontrar con este segundo perfil en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, ya lo sabes, respira, entienda a esa persona e incluso lo que te diga, estoy convencidísimo que te va a ayudar en las próximas sesiones. Este punto es esencial, ¿de acuerdo?, para ser un gran especialista en productividad personal y sobre todo, no te conviertas en un profesional radical que solo cree que lo suyo es lo válido y respeta las diferencias ajenas de las otras personas para, eso sí, garantizar el máximo aprendizaje de todos tus alumnos. La clave 4 tiene que ver con mostrarse humano. Al final, cuando uno habla de productividad y es un especialista en productividad, parece que no puede fallar nunca la planificación. Nunca se le escapa una fecha límite, un deadline, para nada, faltaría más. Un deadline a mí, especialista de productividad, nunca, nunca me fallan las listas de tareas, siempre las cumplo. Pues olvida todo eso. Olvídalo de verdad porque considero, y eso sí que es importante, que una muestra de humildad en cualquier profesional es garantía de éxito seguro. Hay que entender que la productividad es una metodología, es una forma de explicar las cosas, pero el día a día es muy diferente. Ya lo sabes, al final tú estás hablando de tus cosas, de lo que sea, pero siempre van a pasar imprevistos que no estaban en tu agenda. Puede ser que le pase algo a tu hijo, cualquier cosa, y ese día estés un poco más pensando en otras cosas o algún problema médico, cualquier otra cosa puede ocurrir y puede hacer alterar tus planes. Y sí,
tienes toda la razón del mundo en que un día puede ser que no te apetezca hacer nada. Lo digo porque un profesional de la productividad también se puede permitir que haya días que no haga prácticamente nada, que descanse o que contemple las cosas. Creo que al final este es un punto clave y no hay que ser una máquina, no hay que ser un robot. Este no es el objetivo número uno de los seres humanos y en productividad tampoco. Así que muéstrate humano y la gente que tengas a tu alrededor obviamente lo va a apreciar y va a entender que no siempre puedes estar al 100%. La quinta clave, una de las más relevantes de todas, es céntrate en la metodología y no en las herramientas. Las herramientas de productividad a todo el mundo le gustan porque la gente prueba, trastea, esto me encanta, lo voy a probar, pero después la curva de aprendizaje trata de demostrar que esto no es tan fácil como descargarse una aplicación y utilizarla de inmediato. Lo más interesante es que la gente entienda la metodología, cómo lo haces, es decir, dónde van las cosas que tienes que añadir, cuál es el proceso que vas a hacer para revisar semanalmente todo este proceso y lo más importante, de acuerdo, es no importa la herramienta que utilices, mientras sigas este proceso, lo más probable es que todo te salga bien. Así que interesante este punto, de verdad, lo digo porque a veces sí es verdad que es muy goloso mostrar muchas herramientas distintas, a la gente le encanta, pero después de 2, 3, 4 días la gente deja de utilizarlas, así que ya lo sabes, exprime al máximo la metodología y la herramienta llegará sola. De hecho, con un trozo de papel o con un Excel puedes llegar a tener un sistema súper complejo de productividad. Y más adelante, si a esa persona le gusta el tema, pues no hay ningún problema. Entonces vas a probar herramientas mucho más complejas que te permitan gestionar los proyectos y las tareas. La clave número 6 es un toque más personal, más intimista, pero creo que un profesional de la productividad personal tiene que enfocarse en reducir cosas, es decir, redúcele el número de compromisos, redúcele también el número de tareas que tienen sus listas. Creemos que esto es importante porque el minimalismo es clave a la hora de gestionar todas las cosas que debemos hacer. El gran problema de muchas personas es que tienen listas infinitas. Entonces, como profesional de la productividad, tienes que romper esas fricciones, esas resistencias que hace que la gente arrastre tareas de una semana a la otra. Esto es una auténtica locura porque al final hemos llegado a ver, de acuerdo, tareas que llevan 25 meses dando vueltas de agenda en agenda. Para evitar eso es importante que como profesional pongas unos límites, establezcas unos criterios a la hora de eliminar las tareas y lo más importante, no dejes que tus alumnos tengan listas infinitas de tareas que al final solo generan frustración y por supuesto nunca se cumplen porque la mayoría de cosas son cosas atrasadas, olvidadas y en algunos casos que ya perdieron totalmente el sentido. La clave 8 tiene mucho que ver con el anterior y en vez de hablar de listas, en este caso hablaremos del calendario. El calendario, especialmente en tiempos online, se ha convertido en el refugio de muchas personas que solo quieren contacto para ver que estás avanzando, lo que a mí me gusta llamarle el presentismo digital. Creo que al final hay que eliminar el máximo número de reuniones y solo enfocarse en aquellas que son o bien más estratégicas o aquellas que están centradas en la confianza de los equipos. Al final hacemos un montón de reuniones de seguimiento, de aquellas que son solo para decirte, hola, esto es lo que he hecho, ¿te gusta? Esto fíjate que te podías haber ahorrado muchas de las reuniones informativas que se hacen y que simplemente con un email se hubiera podido sustituir. Así que elimina el número máximo de eventos en tu calendario porque es lo que realmente recorta la libertad de las personas. Prácticamente no tienes espacio para ti. Cuando tienes que buscar un espacio para hacer una tarea, resulta que no hay nada, es decir, no encuentras nada en un mar negro de la improductividad. Así que elimina eventos y esto es una de las cosas que tienes que enseñar también como profesional de la productividad. Stop. Dije 8 claves. Te voy a dar 10, así que 2 extra, ¿de acuerdo?, para poder ser un profesional de la productividad personal. La clave número 9 tiene que ver en ser fresco y original. Verás, hay muchísimos profesionales de productividad personal. Si de hecho buscas en Google productividad personal, te saldrán muchísimas más personas, además de nosotros. Así que, además de lo que ya sabes de productividad personal, la idea es que lo unas con otro nicho concreto. Por ejemplo, en tu caso, sueles trabajar con un colectivo en concreto, con alguna industria o sector, alguna particularidad de las personas. Creemos que cada vez más es necesaria esa productividad adaptada a un colectivo o nicho en particular. Al final hay muchísimos trucos de productividad y, por supuesto, claro que los puedes compartir, pero creemos que es interesante que busques ese punto, digamos, más especial a un público concreto.
De esta manera, de acuerdo, también la gente se acordará más de ti y no caerás en el saco roto de profesionales de productividad que intentan abarcarlo todo. Al final creemos que ese punto puede ser muy importante y sobre todo diferencial a la hora de ser un especialista en productividad personal. Y la última clave, muy relacionada con la anterior. Oye, has trabajado en otra industria, has trabajado, por ejemplo, en otro grupo de personas, has trabajado en algo que no tiene nada que ver con productividad. Pues únelo, combínalo. A lo mejor no tienes que hablar directamente de productividad, sino que puedes hablar de tu experiencia como ingeniero y cómo solucionabas problemas ahí en tu trabajo. Es decir, fíjate que son cosas mucho más concretas. O, por ejemplo, si has sido una mamá, de acuerdo, que a lo mejor tuvo problemas al principio con su parto o en los primeros meses de tu hijo o de tu hija, a lo mejor puedes hablar de ese tipo concreto de productividad. Al final, lo que decíamos antes es que productividad en general hay demasiada. Entonces, estas experiencias personales que tú has vivido, únelas, y a lo mejor la productividad solo puede ser una metodología que está ahí detrás, pero que el principal puente a lo mejor es otra temática totalmente distinta. Así que como estás viendo, de acuerdo, estas 10 claves para ser un profesional de productividad personal tienen mucho que ver con el mindset, con la mentalidad en la cual tú enfocas las cosas. Muchas veces pensamos que simplemente es un tema de conceptos y de técnicas, que también lo es y por supuesto es importante, pero al final hay que entender, de acuerdo, que esa parte más personal, trabajar las creencias, trabajar también esa frustración cuando otras personas nos van a decir que no les gusta nuestro modelo, es uno de los requisitos más importantes, de acuerdo, a la hora de ser un profesional de la productividad personal. Por cierto, dímelo en comentarios, ¿de acuerdo? Aquí abajo, ¿qué consideras? ¿Qué habilidades extra debería tener un profesional de la productividad personal? ¿Hay algo en concreto que no hayamos dicho, de acuerdo, que consideras que podrías añadir? A lo mejor no dije nada sobre esto y crees que puede ser realmente importante y relevante, así que coméntamelo de verdad, me encantará generar ese debate, como bien sabes, y ya lo sabes, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí, hasta pronto, chao.